días para todos, mi nombre es Francisco Ortega, soy estudiante de la carrera de Administración y vamos a hablar un poco acerca de las bases conceptuales y legales del presupuesto público. Iré mostrando en la pantalla el material y iré explicando brevemente para su comprensión. Bien, comenzamos. Estudiaremos el tema partiendo de sus antecedentes, su definición, su importancia, sus características, objetivos, ventajas, limitaciones, su responsabilidad, las semejanzas y diferencias con el presupuesto empresarial, las bases legales, los principios y el proceso presupuestario. Bien, como primer elemento tenemos lo que son sus antecedentes. Desde los tiempos de las cavernas el hombre ha presupuestado cubriendo su necesidad de alimento y abrigo. Más adelante los egipcios y griegos planeaban según los cambios climáticos y se conoció de ingresos y egresos por el monje Pietra. Posteriormente, en los siglos XVII y XVIII, se habla de utilidad y elementos de control sobre los egresos, ya que para el siglo XXI la importancia del presupuesto es notable porque debe ser incluido como instrumento de retroalimentación en la administración, a tal punto de que la técnica presupuestaria evoluciona entre 1912 y 1925, así como después de la Segunda Guerra Mundial. Para el caso particular de Venezuela, en el año 1941 se inicia lo concerniente al tema del Congreso Nacional de Presupuesto. Luego, en el año 1976 se promulga la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y entre 1980 y 1924 hubo cambios poco significativos, pero en el año 2000 y 2005 se observaron muchos aportes una vez sancionada la Constitución de la República en el año 1999. Entre estos se citan primero, en el año 2000, la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, derogando la Ley del Régimen Presupuestario y su reglamento, mientras que en el año 2001 se aprueba la Ley Orgánica de la Administración Pública y se deroga la Ley Orgánica de la Administración Central y se crea la Ley Orgánica de Planificación, aplicando la técnica de programas. Además, se crea un sistema de planificación. La Oficina Nacional de Contabilidad se transforma en ONAPRE, entre otros, y para el año 2005 se producen grandes cambios. En el Ministerio de Planificación y Desarrollo, mediante la ONAPRE, cambia la técnica presupuestaria de programas a proyectos y acciones centralizadas. Se elimina el Plan Único de Cuentas y se establece el clasificador presupuestario y el Plan de Cuentas Patrimoniales. Bien, el presupuesto público. Entrando ya en materia, podemos decir que el presupuesto público es un instrumento usado en la etapa de planificación del proceso administrativo, que en términos financieros refleja los gastos y aplicaciones, así como los ingresos y fuentes de recursos que un organismo, sector, municipio, Estado o nación tendrá durante un periodo determinado según las políticas específicas orientadas a los objetivos planteados. Continuando, tenemos el elemento de su importancia. El presupuesto a nivel gerencial permite usarse como un instrumento para la toma de decisiones. De ahí evoca su importancia, cumplir el plan de desarrollo económico y social de la nación para beneficiar a la población, ya que esta está dirigida a la administración, la planificación, el control, la gestión gubernamental y jurídica, constituyendo de esta forma la base legal para elaborar el gasto público y la distribución de recursos de manera efectiva. Seguidamente tenemos cómo se caracteriza o cuáles son las características del presupuesto público. Estas se denominan particularmente gracias a su rigidez, debido a su estructura y a su vez también por su flexibilidad, ya que está sujeto a cambios. La técnica presupuestaria de proyectos a través de los clasificadores de ingresos y gastos elaboran un periodo anual en base a los planes y proyectos de inversión y consumo, determinando posteriormente la forma en que se manejará la política tributaria y financiera de la nación. Seguidamente tenemos lo que son los objetivos. Estos se refieren a transformar las políticas del gobierno en programas de acción por medio de la asignación de recursos, permitir una evaluación periódica de la gestión gubernamental, facilitar una evaluación comparativa de lo planificado con lo ejecutado, facilitar el control,
proveer la base legal para la realización del gasto público, facilitar la delegación de autoridad y fijar la responsabilidad financiera. Ventajas. En las ventajas, podemos decir que el presupuesto trae consigo muchos beneficios, entre los que se encuentra la reducción de la incertidumbre, el aumento de la productividad y la eficiencia de los procesos, con modificaciones permisibles en tiempo y vinculación completa en objetivos y recursos, así como evaluación de resultados y control de cumplimiento de las metas. Seguidamente, y en esta misma línea de ideas, tenemos que este instrumento, como lo son los presupuestos, presentan limitaciones, pues se trabaja sobre la estimación de datos, se requiere de personal capacitado y solo puede servir de guía a la administración, y no puede perder su sentido de aplicabilidad, es decir, de flexibilidad. Continuando con su responsabilidad, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público menciona que los presupuestos deben indicar las unidades responsables por la producción de bienes o servicios previstos, especificando la responsabilidad de cada unidad involucrada. Además, se requiere designar al funcionario responsable de la ejecución de metas y objetivos presupuestarios, así como del cumplimiento de los mismos y el eficiente uso de los recursos asignados. Seguidamente también tenemos lo que son las semejanzas y diferencias con el presupuesto. El presupuesto público se asemeja al presupuesto privado porque trabaja en base a un proyecto anual flexible y con acciones de control, expresada en términos físicos y financieros a fin de lograr eficiencia y economía en los planes a desarrollar. Pese a lo anterior, entre estos dos presupuestos también hay diferencias, entre las que se destacan que el presupuesto público se trabaja en base a un proyecto con control riguroso y se aplica la técnica presupuestaria para proyectos, mientras que en el presupuesto privado hay mayor flexibilidad y se usa cualquier técnica presupuestaria. En su base legal está sustentada jurídicamente por la norma suprema, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, seguidamente la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, el reglamento, su reglamento número 1, la ley del presupuesto y su manual de procedimientos del sistema presupuestario. De igual manera, el presupuesto público se soporta en los 13 principios políticos, 4 que son principios contables, 4 principios económicos y por último se indica las fases del proceso presupuestario, que también son 4: la formulación, elaboración, discusión, aprobación y ejecución del presupuesto. Finalmente, el control y la evaluación. Sus principios tenemos como principios el principio de exclusividad, de programación, de universalidad, de unidad, de acuosidad, de claridad, de especificidad, de anualidad, de flexibilidad, de equilibrio, de continuidad, de publicidad. Para culminar con la exposición tenemos lo que son las etapas del proceso presupuestario, entre las que destacan la formulación y elaboración, la discusión, aprobación, la discusión y la aprobación del mismo, la ejecución, el control y la evaluación. Muchísimas gracias por su atención.